Gracias, señor presidente Martí Batres Guadarrama, distinguidas senadoras y senadores de los diversos grupos parlamentarios. Es un honor y privilegio dirigirme a esta Cámara Alta como parte integrante de una terna compuesta de 3 mujeres profesionales para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo la convicción de que debemos seguir luchando por incorporar a las labores de impartición de justicia la visión de mujeres capaces de enriquecer la función judicial y de juzgar con perspectiva de género más allá del debido proceso. La motivación que me impulsa a comparecer ante ustedes el día de hoy para ser ministra de la Suprema Corte es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Mi visión es construir un México en el cual a todas las mexicanas y a todos los mexicanos se nos respete el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la seguridad personal. Un México donde se proteja y defienda a los grupos vulnerables. Un México donde mujeres y hombres gocemos de igualdad y equidad. Un México donde todas y todos tengamos acceso a la educación y oportunidades de trabajo digno. Un México sin impunidad, sin corrupción y sin discriminación. Un México en paz. Convertir esta visión en una realidad es la convicción que me ha regido durante toda mi vida y por lo tanto esta es la principal misión que llevaré conmigo a la Suprema Corte. Como es de su conocimiento, el Alto Tribunal tiene una función toral en la vida republicana de nuestro país, que es la de velar por el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas, condición indispensable para que exista un genuino Estado de Derecho donde podamos vivir en paz todas y todos los mexicanos. Como sabemos, el artículo 95 de nuestra Constitución establece 2 perfiles sobre los cuales deben recaer los nombramientos de las ministras y ministros de la Suprema Corte. Por un lado, quienes han impartido justicia con eficacia, capacidad y probidad, y por el otro, quienes se distingan en el ejercicio de la actividad jurídica por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales. Es precisamente dentro de este segundo perfil que nos ubicamos las y los juristas académicos. La tendencia de buscar un equilibrio en los más altos cargos del Poder Judicial al incorporar juristas destacados y ajenos al sistema de administración de justicia se repite en un amplio número de países de nuestra región, donde a nivel constitucional se estipula como requisito expreso el ejercicio de la cátedra de Derecho para acceder a dichos cargos. Por ejemplo, en Chile, incluso es obligatorio que 5 de los miembros de la Corte Suprema sean juristas ajenos a la administración de justicia y destacados en la actividad profesional o académica. Una de las razones por las cuales múltiples estados buscan un equilibrio en la integración de sus Cortes Supremas al incluir miembros de la academia es la intención de enriquecer las deliberaciones judiciales con los conocimientos derivados del estudio profundo de la práctica jurídica. Lo anterior se materializa en el caso de una servidora, ya que a lo largo de mis 41 años de transparente carrera académica y profesional, he logrado forjar una visión integral de los asuntos materia del ejercicio jurisdiccional del Alto Tribunal, así como de su trascendencia en la vida del país, de las instituciones y de todos los mexicanos. Además, en virtud de mi especialización en Derecho Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tengo muy bien identificados los retos que supone para nuestro país y en concreto para el Poder Judicial
garantizar los estándares más altos de protección de los derechos humanos. Ahora bien, está claro que necesitamos consolidar una Corte que sea incluyente y comprensiva de la pluralidad de visiones de nuestra sociedad, que además de respetar nuestro derecho a tener diferencias, también valore la riqueza de la diversidad de costumbres y formas de vida en nuestro país. Los mexicanos requerimos una Corte que asuma la responsabilidad de sus decisiones, sabiendo que éstas guían a los demás órganos jurisdiccionales. Necesitamos ministras y ministros cercanas al pueblo de México, que sepan escuchar a todas y a todos en condiciones de igualdad y equidad, que doten de contenido jurídico todas las legítimas demandas de la ciudadanía mediante sentencias claras y sencillas, mismas que permitan entender fácilmente sus razonamientos y brindar seguridad jurídica. Es fundamental reconocer que en la era de globalización que vivimos, pretender encerrar los derechos humanos dentro de las fronteras del derecho nacional sin considerar al derecho internacional limita de manera significativa las posibilidades del Estado de garantizar a sus gobernados el pleno goce y ejercicio de estos. A mi modo de ver, el comienzo de una nueva era jurídica en nuestro país se reconoció formalmente desde el año 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de la cual emanó un nuevo paradigma caracterizado por la incorporación de los derechos humanos de fuente internacional al bloque constitucional. A su vez, a partir de la resolución del caso Radilla Pacheco, se suscitó un replanteamiento del control constitucional, al reconocer que todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país deben ejercer un control de convencionalidad para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. 2 años después, con la contradicción de tesis 293-2011, la Corte dio un paso adicional hacia la construcción de un marco jurídico más garantista, transitando a un esquema dentro del cual la fuente u origen de los derechos humanos resulta irrelevante en términos de jerarquía, pues cualquier antinomia que se dé en el sistema jurídico deberá resolverse en base al principio pro persona. Es decir, una vez que un tratado internacional se incorpora a nuestro orden jurídico, los derechos humanos que éste contenga se integran en automático al catálogo de derechos que funge como parámetro de regularidad constitucional. Asimismo, los criterios emanados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán vinculantes para las y los jueces nacionales, ya que dan claridad y dotan de contenido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego, entonces, los derechos humanos inherentes a todas y todos los mexicanos no se agotan en los 136 artículos constitucionales, sino que estos se complementan con el contenido de los 210 tratados internacionales ratificados por México en los que se reconocen derechos humanos. Adicionalmente, contamos con 374 criterios emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos contenciosos e interpretaciones de sentencias. Por ende, al dimensionar la complejidad y relevancia que conlleva este cambio de paradigma, podemos discernir que es indispensable enriquecer a la Suprema Corte con perfiles con alta capacidad jurídico-analítica, capaces de interpretar y aplicar principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de una formación sólida y un conocimiento extenso del sistema jurídico nacional e internacional. Perfiles con completo dominio de los mecanismos de protección de la persona y de los derechos humanos en los sistemas regionales y universales. En congruencia,
esta elección nos presenta una oportunidad inédita de cumplir con este objetivo. Debemos recordar que históricamente la Suprema Corte ha estado marcada por un vacío de especialización técnico-jurídica en materia de derecho internacional y derechos humanos. A la fecha no se ha designado a una sola ministra ni ministro que cuente o haya contado con una distintiva dedicación durante toda su vida profesional al derecho internacional, ya sea público o privado. Y lo que es aún más grave, tampoco ha ocupado dicho cargo ninguna persona con la misma solidez, formación y preocupación por defender e impulsar los derechos humanos desde la esfera teórica y práctica. Comparativamente, los países mejor evaluados en términos de impartición de justicia en sus Cortes Supremas cuentan como mínimo con una persona que ha enfocado su actividad jurídica en alguna rama del derecho internacional. Por mencionar algunos ejemplos, Alemania, 5 de los 16 integrantes del Tribunal Supremo son perfiles especializados en derecho internacional. En Argentina es el caso de 1 entre los 5 ministros y Noruega son 4 de los 20 en total. Es decir, en estos países se ha considerado necesario que hasta el 31.5% de los integrantes de sus máximas autoridades judiciales sean juristas especialistas en materia internacional. Conversamente, según la organización World Justice Project, México se ubica reprobado en el lugar número 100 de 113 países evaluados respecto a la impartición de justicia civil y en materia de justicia penal en el lugar número 105 de estos 113. Lo anterior, además de ser sumamente vergonzoso, es sintomático del atraso que sufren nuestras instituciones de impartición de justicia y de la imperante necesidad de refrescar la práctica judicial con perfiles novedosos y especializados, que en un espíritu transformador sean capaces de contribuir a la